Y vamos a ver que la siguiente imagen ya es, creo que es Prokhorovka, que es cuando alcanzan. Exactamente, esto ya es, nos ponemos en marcha, la ofensiva continúa y se produce la batalla de Prokhorovka, o sea, que tiene lugar el 12 de julio. Ya vimos que en el norte la guerra acaba, lo que es la operación, finaliza el 10 de julio. Sí. En el sur aún continúa. O sea, Sí. Y cuando el cuerpo de las SS llega a la altura de Prokhorovka, es cuando se encienden todas las alarmas soviéticas y deciden que intervengan esas fuerzas que tenían en retaguardia, en segunda línea, y van a ser la base para la ofensiva posterior. Se autoriza que se empleen de forma inmediata. O sea, y entonces, lo primero que llega a la zona de Prokhorovka el día 12 de julio, llegan el día anterior, pero hay que entender, por ejemplo, que estas unidades estaban en retaguardia. El 5º Ejército de Carros de la Guardia pertenece al frente de la reserva, que es el frente de la estepa. Estaba a unos 400 kilómetros, o sea, detrás. Recibe la orden y en un día tiene que ponerse en marcha y recorrer. Sí, no es este. O sea, este es un cuerpo de carros de combate y esto otro es un ejército de carros de combate. O sea, vale. Sí, no. Este es el 5º ejército de carros. Es otra unidad que viene a mayores. O sea, es una unidad que no estaba en la zona, en el mapa anterior no estaba en esta zona. Y viene desplazada desde la reserva, que yo lo comenté. Tú imagínate, es una unidad de 600 carros de combate, un cuerpo mecanizado, 2 cuerpos de carros de combate, le dan la orden que se tiene que desplazar 400 kilómetros por sus propios medios. O sea, tú imagínate, esos 600 carros de combate se tienen que poner en marcha y en un día, desde el que le dieron la orden. El día 11 a última hora de ese día tienen que estar ya en la zona de Prokhorovka, porque al día siguiente, 12, al amanecer, tienen que atacar. Entonces, esos vehículos tienen que venir en columnas. Tú imagínate la protección aérea que tenía esta gente, o sea, para desplazar un ejército de carros de combate con 600 carros de combate por las carreteras en columnas, o sea, 400 kilómetros, llegar, concentrarse, o sea, descansar ahí la noche, revisar los vehículos, recibir las órdenes para el día siguiente atacar. En cuanto amanezca, atacamos. ¿Qué atacamos? Ese es el problema. Enfrente tienes 3 divisiones de las SS que han llegado ya antes que tú. Entonces, para aclarar un poco cómo es el escenario del combate, tú tienes la localidad de Prokhorovka. Desde allí cuelga una línea férrea. Hay una línea de ferrocarril que es la que va bajando hacia el sur. A la altura de esa línea de ferrocarril tienes 2 colinas, una a cada lado de la línea de ferrocarril, una al este, otra hacia el oeste. Entonces, tú en los mapas soviéticos, quiero decir, los soviéticos en sus mapas de combate tenían esas colinas al lado a cada uno de los lados de la línea férrea. Entonces, dan las órdenes de que los carros de combate, de que los cuerpos de carros de combate ataquen esas colinas. Esa es la referencia que tienen. No tienen reconocimiento, no saben qué hay más allá de la colina. Más allá de la colina, de la línea férrea, al este de la línea férrea, perdón, al oeste, está la Leibstandarte, o sea, la primera división de las SS. Y delante, entre la línea férrea y el río Pisel, que es el que más o menos delimita lo que es el campo de batalla, ese río y la línea férrea, hay una zanja contracarro que los soviéticos ignoran. O sea, hay una zanja contracarro desde la línea férrea atravesando todo el frente de la Leibstandarte. La Leibstandarte proyecta un batallón de granaderos Panzer para defender esa colina. Se sitúan a contrapendiente, o sea, los soviéticos no ven a los alemanes, están
una vez que pasas la colina, o sea, están ahí a contrapendiente los granaderos Panzer atrincherados, y en la otra colina destacan un regimiento de granaderos Panzer también, o sea, de la Leistandarte, o sea, de la misma división, despliega sus tropas defendiendo las dos colinas que hay a ambos lados de la línea férrea. Los soviéticos tienen orden de atacar a las colinas. Entonces, ya vemos que se van a encontrar con una zanja contra carro enorme que no conocen, que no ven, no saben que está. Entonces, cuando se produce la orden de ataque, es la primera vez en el frente oriental. Bueno, antes del ataque vamos a decir un poco, o a describir un poco el resto del despliegue. En el centro está la Leistandarte. A su derecha, hacia el oeste, está la segunda división de las SS, la Das Reich, que está cubriendo todo lo que es la zona de ferrocarril hacia el oeste. Y al otro extremo está la Totenkopf, que está montada sobre el río Pisel. Ahí está la tercera división de las SS. Cada una de las divisiones de las SS pongo debajo la cantidad de carros de combate operativos que tenía ese día. El día de Prokhorovka. O sea, la tercera división Totenkopf tenía ese día 121 carros y artillería de asalto. La Leistandarte tenía entre 77 y 70, porque en los partes diarios ese día no viene. El día anterior tenían 70 y el día siguiente tienes, 77 y 70. Entonces la horquilla que tendrían ese día andaría entre, por no poner yo de forma aleatoria 75, pues he preferido poner lo que tenían el día antes y lo que tenían el día después, operativos. La Leistandarte tiene 102 carros de combate, 103, perdón, y artillería de asalto. Si vemos las fuerzas que atacan soviéticas, sí. Ahí están. Sí. Ahí vemos las fuerzas que van a atacar soviéticas a cada una de estas divisiones alemanas. Vemos la cantidad de carros que hay que van a atacar en cada una de ellas. La fuerza principal es la que ataca por el centro, que trata de bordear la colina, entre la colina y el río. En estas dos colinas, el objetivo soviético era que dos cuerpos atacaran de forma simultánea. O sea, el quinto ejército de la Guardia manda a dos cuerpos que carguen sobre esas colinas. La idea es que impacten de forma simultánea 6 brigadas de carros de combate soviéticas al completo. O sea, los alemanes en el frente oriental nunca habían sufrido un ataque de 6 brigadas acorazadas soviéticas en un punto. O sea, la vez que más habían tenido que enfrentarse a lo mejor eran 3, 4 brigadas que les atacaban de golpe. Pero esta vez los soviéticos querían que el golpe fuera brutal. Eran 6 brigadas al mismo tiempo. O sea, el volumen de carros de combate es enorme. O sea, claro, pero el ataque principal en esa zona de la colina son 339 carros. Frente a las Reich atacan 190 carros. De estos otros dos cuerpos de ejército de carros que se suman al quinto ejército de carros que viene. Y el cuerpo mecanizado de la Guardia, que forma parte de la reserva del quinto ejército, tiene otros 233 carros y SU. Entonces, el ataque que se produce soviético, esa carga de carros de combate que superan la colina, se enfrentan a ese batallón que está ahí atrincherado, prácticamente lo rodean, o sea, destruyen los SDKF que tienen, los semiorugas que tienen aparcados. Porque figúrate el dato, la infantería, estos granaderos Panzer alemanes están atrincherados, están puestos a la defensiva, pero sus semiorugas no es infantería mecanizada moderna, o sea, no usan los vehículos de combate. Los semiorugas los aparcan en retaguardia, ponen un aparcadero un aparcamiento con todos esos semiorugas ahí. Los carros soviéticos los rebasan y los destruyen. O sea,
y Sí. impactan contra una compañía de carros del regimiento Panzer de la Ley-Estandarte que estaba ahí protegiendo, prácticamente la destruyen, pero se encuentran a continuación con esa zanja contra carro que no tenían en los planos. Entonces, claro, tú no puedes pasar. Tienes una zanja contra carro. Entonces te tienes que dedicar a buscar por dónde puedo pasar. O sea, tengo que ponerme a dar vueltas y de frente tengo a la Ley-Estandarte con los carros de combate, con los Panzerjäger, con todas las unidades disparando. Entonces, es una carnicería. O sea, si te fijas en la cifra de bajas de carros soviéticos, de 339 carros, sufren 300 carros. O sea, de 340 pierden 300 ese día. Claro, hay que entender que no son bajas, muchos de ellos no son bajas definitivas. O sea, no es que el vehículo explote y reviente y mueran todos los tripulantes. O sea, hay bajas que los tripulantes pueden escapar, el vehículo sufre daños. O sea, pero bajas tienen eso que hay ahí. O sea, por eso, y los alemanes de esa misma división, ese día pierden 17 carros de combate y artillería de asalto. Los de la división de al lado pierden 10, 12, que les han atacado 190 carros y pierden 69 los soviéticos. O sea, tenemos que darnos cuenta de lo que aquí hay una parte de las unidades soviéticas consigue entrar en ese resquicio que había entre la Ley-Estandarte y la Totenkopf, en ese hueco, consiguen entrar unas unidades soviéticas. Ahí es donde mandan a Michael Wittmann con la compañía de tigres de la Ley-Estandarte, con 5 tigres. En ese combate, esos 5 tigres dejan fuera de combate 60 T-34. Tigre. Increíble. El comandante de... Una cosa que se me olvida, que siempre se me olvida, y es estos carros soviéticos que atacan van con infantería. O sea, llevan infantería subida en los carros de combate, que los soviéticos no tienen semirugas. Entonces, la infantería, cuando entra en combate, tiene que ir subida en los carros de combate. Sí. Esos soldados que van sobre los carros de combate que atacan aquí son paracaidistas de la Guardia. Sí. O sea, son de la 9ª división de paracaidistas de la Guardia. O sea, esa división de paracaidistas son la infantería que está, bueno, los paracaidistas que están montados encima de esos carros de combate. O sea, y cómo atacan, la proporción de carros que hay y todo. Hemos visto que los soviéticos atacan a 2 divisiones alemanas. La Totenkopf, que no es... El ataque que recibe es de divisiones de fusileros. A las 3 de la tarde, o sea, empieza a ver que la oposición que tiene delante no es muy firme, inicia un ataque. O sea, la Totenkopf, las otras 2 divisiones alemanas reciben el ataque, se quedan estacionarias en sus posiciones, pero la Totenkopf monta un ataque con su regimiento Panzer. O sea, inicia la marcha a las 3 de la tarde, están avanzando toda la tarde hasta las 12 de la noche, atraviesan la defensa de esas 2 divisiones soviéticas de guardias, pero el cuerpo mecanizado soviético que está de reserva manda esas brigadas mecanizadas y de carros de combate para ponerse en el camino del regimiento Panzer, que de todas formas a las 12 de la noche se detiene, porque se le acaba el combustible y la munición. O sea, los alemanes se tienen que parar. En ese avance de la Totenkopf pierden 28 carros de combate. O sea, tenían 10 tigres y pierden 5 en ese avance que han hecho. O sea, pierden más los alemanes en este avance de la Totenkopf que en el resto de las otras 2 divisiones que están a la defensiva. Buah, no veas. Y el problema alemán es que este es el tope de la marea. O sea, donde llega el agua más en la arena. O sea, a partir de ahí van a replegarse. La Totenkopf, por ejemplo, al día siguiente tiene que replegarse 6 kilómetros. Entonces,
toda esa cabalgada de 28 carros que les ha costado y 5 tigres, todo eso se va a quedar ahí, para nada. O sea, claro, hay que tener en cuenta las pérdidas soviéticas, que es una auténtica carnicería. O sea, el comandante el mismo comandante Rodmistrov, el comandante del quinto ejército de carros de la Guardia, habla de la masacre de Prokhorovka. O sea, él mismo, o sea, este señor, o sea, por los pelos no le pusieron ante un... Se libró por los pelos. Claro, es que, claro, lo que le preguntaron al día siguiente es que ¿dónde está el quinto ejército de carros de la Guardia? O sea, se lo ha perdido. Has perdido prácticamente 2 cuerpos de carros, o sea, has perdido muchísimos carros de combate. O sea, y mucha gente, ¿eh? Que los carros de combate son hierros, o sea, se fabrican, se reparan, lo que importa son los jefes de carro, los conductores, los jefes de compañía, los jefes de batallón, los jefes de regimiento, de brigada. Esa gente es muy difícil de reponer, o sea, y lo que hayas perdido ahí va a ser muy difícil, o sea, reponerlo. O sea, el quinto ejército de carros quedó muy tocado, o sea, quedó muy tocado, o sea, pero hay que entender que cumplieron el objetivo. Sí. O sea, con todo esto, la táctica soviética fue muy, digamos, muy torpe. O sea, fue ante un cuerpo Panzer de las SS que me puede salir de Prokhorovka en cualquier momento a campo abierto, ¿yo cómo lo paro? Pues le mando un cuerpo de carros de la Guardia, que es la concentración de carros más grande que tengo, y se lo tiro encima. Sí, directamente frontal, así, pum. Los alemanes no avanzaron más, ¿eh? O sea, porque no sabían qué había ahí fuera. O sea, tú imagínate, te atacan un día con 6 brigadas de carros de combate y tú no sabes qué más hay fuera. O sea, de todas formas, al día siguiente hay que tener en cuenta esto, cómo es la geopolítica y la estrategia a nivel... Bueno, primero, antes de nada, ese mismo día, en la parte de abajo la batalla de Prokhorovka es muy famosa. Es muy famosa en el mundo por todo esto, que ojo, en la historiografía soviética, claro, no nos va a contar que perdieron 300 carros porque no había una zanja contra carro que no sabían que estaba y no pudieron pasar, tuvieron que ponerse a dar vueltas y, claro, es complicado. Estos son todo informes, tratamiento de... No sé si me explico, yo no soy antirruso, ni mucho menos, faltaría más. O sea, esto es información que está muy bien. Hay libros específicos sobre estadística de la batalla de Kursk. O sea, que ahí te viene cada día las pérdidas de cada unidad, los carros que estaban operativos, de ahí lo he sacado. O sea, hay bibliografía muy concreta y muy específica. O sea, es una cosa muy estudiada, pero hasta ahora no se había desgranado suficientemente en español todo esto. O sea, todo este drama humano tan enorme. O sea, la carga suicida de los soviéticos, la galopada inútil de la Totenkopf. O sea, todo esto son pérdidas, pero claro, las pérdidas soviéticas en personal, solo ese día, el quinto ejército de la Guardia pierde 3.900 personas. O sea, de ellos 1.800 son definitivos, muertos y prisioneros. O sea, los alemanes tienen bajas, pero claro, no es comparable. O sea, hombre, tú atacas, tú atacas, ellos se defienden y claro, el coste es terrible, es terrible. Pero lo que comentaba, que esta batalla es muy famosa, pero ese mismo día, en ese mismo momento, en la parte, si bajas un poquitín, por favor, en la imagen, hubo un contraataque en otro sector. El primer ejército de carros, ese que habíamos visto que estaba bloqueando Goyán, y el sexto ejército de la Guardia, exactamente, ese ejército de carros y el sexto ejército, estas dos unidades realizan un ataque el mismo día de Prokhorovka, el mismo día que mandan al quinto ejército de carros que ataque, ellos también atacan.
Y a las unidades alemanas que estaban progresando hacia Oboyán, a la Grossdeutschland y a esas 2 divisiones Panzer, y para que te hagas una idea del volumen de ese ataque en comparación con lo que hemos visto en Prokhorovka, si quieres poner la imagen siguiente, en la parte de abajo, aquí ves las bajas que tienen estas 2 unidades. Tienen 37 bajas en carros de combate y SU, pero tienen 6.300 bajas en personal. Y los alemanes pierden 800 personas y en carros de combate pierden 55. O sea, los alemanes sufren más pérdidas en este contraataque del primer ejército de carros y del sexto que en Prokhorovka. Pero lo que conoce todo el mundo es Prokhorovka. Esto no. Y, por ejemplo, aquí pongo las fuentes de datos de donde he sacado esta información. Aquí. Sí, por si... si quieres alguna pregunta que hay o tú me quieres comentar alguna cosa, que ya llevo hablando un rato, o sea, sin problema. La cosa que quería mencionar que era que, así para el público, que Prokhorovka está aquí. O sea, esta famosísima batalla tan bestia, esta carnicería de carne y de acero, ¿vale? Ocurre aquí y le ocurre a esta unidad. O sea, esta unidad va avanzando por aquí hacia arriba y aquí es donde tienen ese gigantesco encontronazo. Y aquí otra cosa que a mí me impresiona mucho es porque estaba ahora mismo haciendo los cálculos en el sector central donde está la Leibstandarte. Yo he dividido las bajas soviéticas por las bajas alemanas, y resulta que los soviéticos, por cada vehículo, o sea, carro o artillería de asalto que los alemanes pierden, por cada uno, pierden los soviéticos 17,5 de los propios en el sector central. 1 a 17. Es que fue una carga suicida, o sea, fue quiero decir, no saber lo que tienes detrás de la colina, no tener reconocimiento, porque llegaron la noche anterior, o sea, es una medida desesperada, o sea, esta gente ha llegado aquí, hay que pararlos. Tú llegas y atacas al día siguiente. O sea, y claro, tú tienes la referencia en el mapa de las colinas, pero no sabes más, o sea. Y claro, quiero decir, la culpa se la echan a Romistrov, claro, sí, pero él tiene órdenes, que tenía que... Sí, pero ¿y con qué veo yo qué hay detrás? Es que tengo que atacar a primera hora, o sea... Claro, tú atacar sin saber lo que te vas a encontrar de frente, pues no es profesional. O sea, sí, no tienes tiempo de preparación, porque claro, es que tú cumples el que no es profesional es el que te ha dado las órdenes. O sea, no sé si me explico. O sea, pero claro, hay que entender la situación, que estas unidades de las SS ya salen a campo abierto. O sea, y estas unidades en campo abierto nos encontramos con la batalla de Kharkov. O sea, estos son muy peligrosos maniobrando. Esta gente con todas esas unidades que tienen de apoyo, que todas están sobre vehículos, que maniobran de forma coordinada, la infantería mecanizada, la artillería contra carro, los reconocimientos antiaéreos, zapadores, todo. Estas unidades son muy peligrosas. O sea, entonces, claro, hay que pararlas como sea. Y se las para así. Increíble. No veas. Pero son números tremendos. Aquí ahora mismo acabo de calcular aquí en el sector del este, donde está Das Reich, ¿no? Sí. Aquí estaba también calculando por cada carro destruido alemán casi 6,3 carros soviéticos, 1 a 6,3. O sea, son bajas tremendas. ¿Y cómo se nota siempre que el coste siempre es del que ataca? La Totenkopf ataca y sufre más que las otras 2 divisiones que reciben el ataque. Sí. O sea, ¿cómo se nota siempre? El que ataca siempre tiene es mucho más complicado atacar que defenderte. O sea, militarmente siempre es mucho más complicado y más arriesgado. De ahí que viendo eso, que el que ataca sufre más bajas, de ahí esa tremenda lógica que era muy buena, donde dijeron,
no, vamos a dejar primero que los alemanes ataquen y luego nosotros vamos al contraataque. Teniendo nosotros más soldados, teniendo más carros de combate, teniendo más de todo, esa fue, yo creo que es la clave de la batalla de Kursk, cómo supieron convencer a su jefe de que se estuviera quieto. Porque claro, el jefe, cuando llegó mayo y no atacaban a los alemanes, ya les dijo, oye, que venga. Y claro, no, mire, que va a ser mejor esto, va a ser, no, luego atacamos y luego, pero hay que convencerle, o sea. Sí. Y los argumentos serían buenos, tendría confianza ya en... Es la diferencia que hay con el bando contrario, que el jefe cada vez se fía menos de... Sí. Y una consecuencia práctica que tuvo esto es que las unidades del ejército regular alemán perdieron prestigio a los ojos de Hitler. O sea, hasta ahora, hasta este punto de la guerra, hay 6 divisiones de las SS. De aquí al final de la guerra va a haber 30 y pico divisiones de las SS. O sea, lo que hay es una expansión de las SS porque se la considera que es lo único que tiene confianza y que avanza de verdad, que es mentira. O sea, la Großdeutschland y las otras divisiones, todo el mundo pelea todo lo que puede. O sea, pero a ojos del mando alemán político, quien lleva la gloria aquí son las unidades de las SS, que, ojo, eran unidades extremadamente potentes. O sea, que eso lo comentamos en el capítulo anterior. O sea, la potencialidad que tenían de combate, que eran más grandes que una división Panzer y con la misma infantería, casi con una división de infantería. O sea, es que tenían regimientos de infantería con 3 batallones. O sea, eran unidades muy potentes. O sea, pero la consecuencia que tiene es que se desprestigia un poco en general a lo que es el ejército regular alemán, y quien va a tener más destacado a partir de entonces van a ser las Waffen-SS. No veo. Bueno, vamos a seguir. Impresionante, absolutamente impresionante. Yo sabía generalmente, en términos generales, cómo la batalla de Kursk había transcurrido, pero no lo tenía tan al detalle como me lo estás contando. Y ahí uno ya se está dando cuenta lo impresionante que es. Cuando uno ya se mete ya al fondo en el detalle, increíble. Es complejo, pero yo creo que es la mejor forma de analizarlo. O sea, sí, con cifras contrastadas, con datos exactos y viendo un poco la situación, que yo creo que se hace muy bien la idea que no hace falta la leyenda de la batalla de Kursk. O sea, la realidad ya es suficiente, o sea, para demostrar lo que hubo ahí, el coraje que tienen esos carristas soviéticos cargando ahí sin saber a dónde van, pasando la colina y tirando para adelante. O sea, joder, es que no hace falta contar nada más. O sea, la realidad supera la ficción. Pero aquí sobre todo es una cosa muy importante porque hay que estudiar las batallas al detalle, porque si uno generaliza, uno diría que Rosmistrov era tonto, porque era un gilipollas, porque simplemente cogió su ejército y le dice tira para adelante y cárgate lo que te pilles y punto, ¿no? Pero luego sabemos, pues si luego estudiamos la batalla al detalle, sabemos, vale, que el ejército, esa unidad de Rosmistrov, fue sacada prematuramente de su plan original, que tuvo que cubrir 400 kilómetros en un solo día, que no tuvieron tiempo para preparar el ataque, ¿no? Y que por lo tanto carecían de información y no sabían tampoco que había esta zanja, por ejemplo. No sabían, lo desconocían completamente. Pues entonces ya sabe que, vale, que Rosmistrov no era el tonto o el pringao, sino que dentro del margen que él tenía, dentro de sus circunstancias, le hizo lo que pudo, ¿no? Y aquí tenemos también eso, lo que habíamos tratado antes, de que aquí la pegada de los vehículos alemanes es muchísimo más potente que la pegada rusa. Claro, y tú, encima, en este caso en particular, los alemanes posicionados, o sea, y te están viniendo, o sea, claro, es que los soviéticos la oportunidad que tenían era ellos estarse quietos y que vinieran los alemanes. O sea, pero claro, tú contra los tigres, por eso el combate de Michael Wittmann, o sea, es que los tigres eran brutales, o sea,
brutales. Ya, es increíble. Bueno, pues vamos a seguir. ¿Qué ocurre aquí? Pues esto ya es el final. El 13-15 de julio, aquí en el sur, el último empuje que trataron, pero aquí hay que tener en cuenta una cosa que ahora perfectamente después de Prokhorovka ya se puede comentar. Claro, nos fijamos solo en esto, pero esto está en un contexto. Y el Frente del Este está en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. El 9-10 de julio se desembarca en Sicilia. Entonces, lo que comentábamos, o sea, el ojo de Sauron, que está fijo aquí en tal, pues tiene que mirar para otro lado. O sea, coño, o sea, Sicilia, o sea, hay que a Manstein le llaman a Prusia Oriental el día 13 de julio y le comunican que la ofensiva ha terminado. Se acabó la operación Ciudadela, o sea, porque hay que pasar a la defensiva y hay que enviar tropas a otros teatros de operaciones. O sea. Aún así, en esta zona, en el sur, del 13 al 15 de julio, intentan tomar posiciones, mejorar la situación, pero no es en el frente, o sea, no es en dirección a Prokhorovka ni es en dirección a Uboyan. O sea, y esta es la situación que hay de cómo están las tropas el 15 de julio, cuando acaba la batalla en el sur. Vimos cómo habían quedado cuando acababa en el norte y aquí vemos cómo están cuando acaba en el sur. Y aquí ya vemos la concentración de tropas soviéticas. O sea, ya teníamos el frente de Voronezh, que es el que estaba defendiendo la zona, y ahora han venido del frente de reserva toda una serie de tropas. O sea, claro, el frente de la estepa son otros 570.000 soldados, pero no vienen todos. Viene el quinto ejército. Claro, es que aquí hay un quinto ejército hay un quinto cuerpo acorazado de la Guardia, hay el quinto ejército acorazado de la Guardia y hay el quinto ejército de la Guardia. O sea, es un poco confuso, pero en del frente de la estepa vienen el quinto ejército de carros de la Guardia, que hemos visto que se ha estrellado ahí en Prokhorovka contra los alemanes, y viene el quinto ejército de la Guardia, que es un ejército de infantería potente, igual que los que estaban defendiendo el séptimo y el sexto. Viene con cuerpos de ejército de la Guardia que vienen con una... Aquí está, cada uno de los cuerpos de ejército. Estos son los que obligan a la Totenkopf a replegarse 6 kilómetros. O sea, ya vienen una concentración de unidades soviéticas muy potente. O sea, cada uno de los cuerpos con una división de paracaidistas de la Guardia. O sea, la novena, que habíamos visto que eran los jinetes de carro que atacaron en Prokhorovka, y aquí en este otro cuerpo la sexta. Y a su vez, los cuerpos acorazados que han quedado. Claro, los dos cuerpos del quinto ejército de la Guardia, el 18 y el 29, están muy dañados. O sea, están un poco en retaguardia, en reserva, porque hay ya unidades de infantería cubriendo Prokhorovka. O sea, ya todas estas unidades que están en Prokhorovka han conseguido escapar de una especie de bolsa que querían hacer el tercer cuerpo Panzer, que por fin llega aquí a donde estaban las tropas de las SS, por fin llega a reunirse en el flanco de las tropas de las SS, pero ya es demasiado tarde, o sea, porque a partir de aquí los soviéticos van a iniciar la ofensiva y ya los alemanes van a ir replegándose. O sea, hay que entender que esto es el 15 de julio. En agosto los soviéticos ya están en Kharkov. O sea, todo este terreno, todo esto va a quedar en poder de los soviéticos. Todos esos tigres dañados, todo eso que ha quedado destruido ahí, los soviéticos se quedan con todo el terreno. Entonces pueden reparar los carros. Esos 300 carros destruidos, pues a lo mejor en 2 semanas hay 150 que funcionan. Los alemanes no, todo lo que queda ahí se muere. Quiero decir, es una pérdida. O sea, tú lo que no puedas remolcar lo tienes que volar. Y estas son las bajas soviéticas y alemanas en este sector del frente. O sea, vemos el potencial que tenían al principio, los soldados que participan y las bajas
definitivas que tienen. O sea, bajas totales y luego las definitivas. O sea, esos que consideramos bajas que son muertos, prisioneros o desaparecidos, pues vemos que las bajas soviéticas aquí en el norte, en el sur, son muy potentes, ¿eh? De 700.000 soldados pierden 116.000. O sea, que bueno, aquí, claro, había que incluir todos los soldados que han llegado del frente de la estepa, pero aún así es una proporción muy importante. Y si comparamos los carros de combate, las pérdidas, que a veces es un poco ilustrativo porque, claro, la pérdida de gente es compleja, pero para poder comparar un poco las pérdidas de carros de combate, claro, el grupo de ejército sur pierde el 60% de los carros de combate. O sea, los alemanes pierden muchísimo, porque en Prokhorovka no perdieron tanto, pero desde el 5 hasta el 15 sí que perdieron mucho. O sea, perdieron el 60% de sus vehículos. O sea, porque hay que pensar que estas divisiones de la Großdeutschland que atacaban hacia Oboyán, sufrieron muchísimo. O sea, los combates con los soviéticos ahí fueron terribles. Claro, o sea, tienen que abrirse paso. Por las bajas de carros alemanes terribles y de personal y de todo. O sea, las bajas fueron brutales. O sea, y los soviéticos, pues también en el frente de Voronezh, que son los que vimos que eran los primeros que estaban allí defendiéndose, pierden un 76% de los carros. O sea, y el frente de la estepa, que vienen otros 1.000 carros de combate, de estas unidades que vino el quinto de carros de la Guardia y el quinto de la Guardia, que traen otros 1.000 carros de combate, pierden el 52% de carros de combate y SV. Lo agrupamos ahí. Y ya ves, claro, tú ves el despliegue soviético y ves que por ahí era imposible pasar. O sea, tardaron aquí en el sur, han tardado más y han tenido que traer tropas de reserva. No han podido hacer como en el norte, que ellos mismos ya lo pararon. O sea, el frente central de Rokossovski no necesita que vengan tropas de la reserva para detener a los alemanes. Aquí sí, aquí hace falta que vengan muchas tropas de la reserva para poder estabilizar la situación. Sí. Y vemos que las pérdidas son brutales. O sea. No, y aquí lo que te quería preguntar, o sea, aquí tenemos esta unidad que tenemos aquí, o sea, el segundo cuerpo acorazado de la Guardia. El 18 y el 29 son los que han salido bastante fastidiados de Prokhorovka. Sí. Entonces, el segundo es bastante nuevecito. El segundo cuerpo acorazado de la Guardia. Sí. El segundo cuerpo normal es también nuevecito. No son nuevecitos. El segundo y el segundo de la Guardia son los que han atacado a la Das Reich. Ah, vale, sí. Vale. Y los que son más nuevecitos son los que vienen por el flanco oeste. Sí. Esos son nuevecitos. Por ejemplo, este es el que tú comentabas, el quinto de acorazado de la Guardia, que estaba en el otro extremo, en la parte anterior, viene a este extremo, o sea, para bloquear completamente el ataque. Este 10º cuerpo acorazado que está encima, este sí que viene nuevo. Este pertenece al quinto ejército de la Guardia. Este viene nuevo, o sea, viene con todo el material tal. Pero, sin embargo, el primer ejército acorazado, que es el que ha bloqueado el camino a Oboyán, le falta el 6º ejército de carros. No aparece. O sea, hay un cuerpo de carros que no aparece. Buah. O sea, que ha sido destruido prácticamente. Aquí lo tienes. O ha sufrido muchas bajas. Porque, por ejemplo, en el caso del quinto mecanizado de la Guardia, que fue el que protegía por si la Totenkopf continuaba avanzando, que no lo hizo, este seguramente lo retiraran para que participara luego en las ofensivas. Sí. Pero lo mejor que se puede hacer es comparar qué unidades vinieron y qué unidades ya no están, por el motivo que sea. Entonces yo especifico, estas son las que no están. O sea, y claro, unidades soviéticas, divisiones de fusileros aquí en el sur, hay unas cuantas que no están. Porque hay que entender que, claro, los alemanes avanzan muchísimo. O sea,
y pasan por encima de muchas unidades. O sea, van arrollando unidades. O sea, con todo eso que comentamos al principio, de packzones, de divisiones de infantería con regimientos en vanguardia, en retaguardia, con batallones en vanguardia. O sea, todo eso, los alemanes consiguen pasar por encima de todo eso. O sea, los soviéticos consiguen detenerlos, evidentemente. Y el problema es lo que viene a continuación.